Señor me los bendiga en esta mañana tan preciosa que el Señor ha hecho. Que a pesar de lo que pasa en el mundo, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue en su trono. Dios es bueno todo el tiempo. Él no es condicionado a las noticias de hoy. Él es un Dios santo y en esta hora le damos reverencia y le damos gloria por ser el Dios que nos ha rescatado. Les pido a todos que se pongan de pie. Yo creo que hoy, en vez de empezar con leyendo la palabra, vamos a empezar orándole al Señor, pidiendo que remueva toda distracción que hay, porque a veces llegamos con las mentes con mucha distracción, es parte de la vida. Nosotros vivimos, estamos en la casa, estamos aquí, allá, pero hoy hay buenas noticias en la casa de Dios. Padre Santo, hemos llegado a un lugar santo, Señor, al lugar donde todos los domingos hay un pueblo escogido, Señor Padre Santo, que viene con un corazón dispuesto a agradecerte, Señor, un corazón que llega a veces agobiado, Señor, a veces llegamos con cargas a tu casa, Señor Padre. Pero aquí tú estás fielmente, Señor Padre. Aquí tú nos esperas, Señor, con brazos abiertos, Señor. Aquí tú nos refuerzas, Señor. Aquí tú nos hablas, Señor Padre Santo. Y en esta hora yo pido que mis amados hermanos, Señor, que en esta hora levantemos nuestro corazón hacia ti. Que los oídos espirituales puedan escuchar lo que tú tienes a través de tu palabra para nuestra vida, Señor Padre. Palabra de vida hay en este lugar, en este día, Señor. Te amamos y te bendecimos. Pedimos que todas las distracciones de nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús, que cesen en esta hora, Señor. Que solamente habite el Espíritu de Dios, Señor Padre, y que haya comunión contigo, Padre Santo. Que nuestro espíritu esté alineado con el tuyo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora les pido que por favor abran sus Biblias y vamos a estar leyendo Mateo 24 del 3 al 8. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuáles serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? Y respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Digan esa frase conmigo, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Palabra del Señor, se pueden sentar. Hemos estado los viernes aquí, yo sé que no vienen muchas personas el viernes, pero hemos estado hablando del libro del Apocalipsis y ha sido de gran bendición porque muchos hemos podido entender que hay un tiempo final. Hemos podido, en el Espíritu Santo de Dios, hemos podido discernir que siempre hay un tiempo para Dios. Va a haber un tiempo de juicio sobre la tierra. Hay un tiempo de gracia que es el cual la iglesia de Dios está viviendo hoy. A través de Jesucristo nosotros vivimos en la gracia de Dios. Pero no es una gracia de comodidad. No podemos coger la gracia de Dios y decir, ok, yo estoy en la gracia, qué bueno, aquí puedo entrar al templo, orar libremente, cantar libremente, vivir libremente. Es un tiempo de preparación.
La iglesia ha tenido demasiados años, siglo tras siglo, desde que nuestro Señor Jesucristo resucitó, en preparación para lo que podemos decir los tiempos finales. El mundo de hoy ha llegado a un nivel más pervertido que nunca. El mundo que se vive hoy es peor que en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Podemos decir que son peores. Levantan sus noticias, redes sociales, y lo único que estás viendo es violencia, locura, opresión, terror, engaño, escasez. Y llegado esta semana, se llegó una nación contra otra nación. Y dice que llegarán naciones contra nación, nación contra nación. Habrá uno contra otro. Para la iglesia de Cristo, nada de esto llega de sorpresa. Si nosotros somos una iglesia que estamos leyendo, eso fue una palabra profética de parte de Jesús a sus discípulos para nuestra edificación en el día de hoy. Es una palabra que el Señor dejaba para que tú y yo supieras cuál es el tiempo de Dios. Tú no debes estar sorprendido para nada que Rusia invadió a Ucrania. No sabemos cómo, los detalles no se dicen cuál nación contra cuál nación, pero no es una sorpresa a la iglesia de Cristo que los tiempos han llegado finales. Cuando yo digo los finales, los que van a apretar la tuerca de la iglesia. Yo tengo que ser realista con la realidad mía. Yo pienso que vivimos un evangelio bien cómodo. Hasta los asientos de la iglesia son cómodos. Vienen con cojines. Esto se siente bien. Si la calefacción no está como necesitamos, hay queja en la iglesia. Yo hasta el viernes dije, aquí está muy frío. Y yo dije, wow, qué cómodo tengo que yo estar, que llego a la iglesia y tengo que sentir el calor y aunque el aire esté dando, pero me da a entender que hay una comodidad que existe en medio de mí y de ti. La iglesia de Cristo ahora vive en la gracia, pero piensa que no tiene que hacer más para alcanzar. Sí tenemos que hacer mucho más, porque hay una meta y hay algo que el Señor nos ha dejado, un legado, una responsabilidad de decirle al mundo entero que Jesucristo salva. Esa es mi tarea, esa es tu tarea, y eso no es a ninguno, todos tenemos esa tarea en el día de hoy. Yo quería dar un mensaje más práctico, y yo dije, pero el mensaje que el Señor me ha dado es para nosotros ejecutar hacia afuera de esa puerta. Han habido demasiados años. Yo he estado aquí 32 años para seguir sentada en lo mismo. Para seguir sentada, adorando y alabando. Y es la cultura en que vivimos. No podemos, es la cultura de los Estados Unidos en el día de hoy, que nuestras iglesias se sientan, nos vestimos, llegamos a la iglesia, pero viene un nuevo espíritu sobre la iglesia. El Espíritu Santo viene con un poder de pasión, de querer decirle al mundo entero que el Señor está en medio de la oscuridad del mundo. Que donde hay personas que se sientan en una mesa en el día de hoy a discutir política, a abogar por sus países, por sus naciones, para lo que les conviene. Y en el día de hoy, las víctimas de esa sentada son los soldados que en este día se preparan y se ponen en la línea para defender a su patria. Ellos son las víctimas de las pasiones de dinero, la pasión del control, de decir que yo soy más que tú, yo soy más poderoso. Que el Señor tenga misericordia sobre el país de Rusia en este día, y yo sí pido misericordia por su presidente en esta hora, porque él no sabe lo que él hace. Porque a él no le pertenece declararle la muerte a nadie. Ese no es su deber como presidente. Pero el Señor está viendo
y velando. Primeramente quería que entendieran el propósito del Señor en todo esto. Si tú y yo no lo entendemos, entonces cuando lleguen estas noticias y las semanas que se aproximan, vamos a ver que va a haber levantamiento de precios, va a haber opresión, la gente está deprimida y la gente tiene terror. ¿Cuál es el temor de la gente? La gente en Ucrania tiene un temor. En este día están empacando sus pertenencias. Padres y madres se despiden de sus hijos. ¿Y tú te imaginas despedirte de tus seres queridos? Y decir, ¿será que yo te vuelvo a ver a ti? Una despedida que llega con incertidumbre a la vida de esta nación. Eso a mí me duele. Porque yo no me imagino despedirme ni de mi casita. De dejar todo lo que yo he trabajado, el esfuerzo que he tenido y despedirme. De una forma repentina. En un abrir y un cerrar de ojos, la vida de esta nación cambió. Y no solamente la vida de ellos, pero la vida de todo ser humano a través de esta tierra sentirá esta guerra. Todo mundo tiene la duda en su mente. ¿Será que vamos a guerra también? O cuando los Estados Unidos está a 6 millas del lugar, eso no me suena bien. Pero cuando mi fe y mi esperanza entiende que esto es necesario, dice el Señor Jesús, es necesario que pasen por eso. Si es necesario, yo lo tengo que entender, yo lo tengo que palpar en mi ser. Yo tengo que decir, ok, llegó la guerra, llegó las pestilencias, llegaron los terremotos, pero Señor, aquí te alabo. Llegaron, pero yo voy a ser luz y esperanza. Yo me tengo que proponer esa meta. Ya no estamos en un lugar de orar por nosotros mismos. Hermanos, si tienen muchas peticiones delante del Señor y las han traído aquí, yo te prometo que Dios es fiel. Eso es una promesa del Señor, que Él es fiel en su palabra y Él contesta cada petición de acuerdo a su santa y divina voluntad. No será un sí siempre, pero habrá un no. Pero habrá algo mejor encima de ese no. Eso lo tengo por seguro. Llegó el tiempo que la iglesia, quiero concientizarlos que lo que hacemos hoy posiblemente no será el mañana. Si somos perezosos para orar, hermanos, hay que cambiar esa rutina. Poco a poco. Porque la única forma que nosotros podemos guerrear es orando. That's it. No es orando y trabajando, orando y haciendo, orando y viviendo el evangelio. Piensen en los primeros discípulos, piensen en cada persona que murió y torturado para que hoy tú y yo pudiéramos tener esta palabra. ¿Cuánta gente le da gloria a los héroes del mundo que ha traído libertad a la esclavitud de este país y ha hecho todo? Pero ¿por qué la humanidad no le da gloria a Jesús que ha traído salvación a toda criatura? Un Dios que debe ser adorado en toda su gloria. ¿Cada uno entiende que tiene un propósito? ¿Ustedes todos entienden? Del más mayor al más joven, entienden que hay propósito, que cuando Dios a ti te llamó de la oscuridad, porque te llamó de las tinieblas, te llamó de un lugar que a ti no te agradaba en tu vida, que no servía, y te llamó a su admirable luz, dice la palabra. Él te llamó para ser parte de un ejército de Cristo. Nosotros somos las personas que somos encargadas de llevar el evangelio más allá. Esto es la perfecta oportunidad para que la iglesia de Cristo se levante con poder. Si cada persona, si cada creyente, si cada iglesia levantara clamor y se uniera en espíritu y verdad a proclamar las buenas nuevas del evangelio, la iglesia no estuviera donde está. Somos victoriosos y hay misericordia y gracia.
pero tenemos que movernos un poco más. Esta iglesia tiene que avanzar más. Tiene que avanzar porque muchos se mueren y muchos se quedan. El Señor es tan fiel que yo sé que no hay ni un ser humano que no ha escuchado del nombre de Jesús. Que lo ha aceptado es una historia totalmente diferente. Pero el plan de Cristo desde el principio de la tierra fue salvarnos, estar en comunión, tener relación con nosotros, estar en toda necesidad, vivir con nosotros, tener compañía con el ser humano. El propósito de Él no es que tú estés en depresión, que tú estés en el terror de la noticia, que tú estés agobiado de lo que pasa en el mundo. El Señor es tu proveedor. Él te da aliento de vida, esperanzas de vida. Él es la fuente de esta vida. Tenemos que prepararnos porque el mundo, si el Señor decía, ten cuenta de los tiempos finales. Yo les digo hoy a ustedes en el nombre de Jesús que los tiempos son malos. Que la iglesia tiene que llegar y ser más agresivo con no ocuparnos de solamente mi necesidad. Solamente soy yo. ¿Cuántas oraciones hacemos y se tratan solamente de nosotros? Solamente ese mundito que tenemos. Nuestros hijos y ya. That's it. Hermanos, cada uno de ustedes que Dios los ha llamado con un propósito inmenso. Es más allá. Si tú no lo conoces, Dios te dice a ti que tú eres importante hoy sobre la tierra. Es tu tiempo con el Señor. Es el tiempo de trabajar por Él. Ya las comodidades del evangelio tienen que cesar. La meta de Dios es decirle al mundo entero, volved a mí, retornar, que soy lento para la ira, pero grande en misericordia, que no me importa si me miraste mal. Si me diste la espalda, yo estoy aquí como Dios poderoso buscando salvar tu vida. La nación de Ucrania en este día tiene un Dios que quiere escuchar, que quiere salvar, que quiere enfrentarse con ellos si es necesario, si tan solo volvieran a Él. Si la gente mira hacia Dios, nunca van a salir engañados. Si la gente mira por esperanzas de los cielos, no es una esperanza pasajera. Es una esperanza que llega para estar con nosotros hasta el fin de los días. Dice Lamentaciones 3:40, examina nuestros caminos y volveremos al Señor. El Señor busca que las naciones lo busquen a Él. ¿Por qué hay que haber guerra? Porque muchos dirán, ay, pero tanta violencia, tanta guerra, hambre hay en toda parte del mundo, hay maldad también. Existe el diablo, existe la maldad y la gente ha devuelto su cara y le han dado la espalda al Señor. Seamos sinceros, cuando nosotros la vida nos va excelente, como dicen, color de rosa, todo va bien y todo, uno es más liviano y no está muy a la trabajadera, como que no está muy a la defensa, está más como que pero esa no es la vida. Mis amados hermanos, la vida va a venir con tribulaciones, con cosas, y el Señor dice que es necesario porque produce paciencia, refina ese carácter que hay dentro de nosotros y nos perfecciona. It's necessary to go through trials. They're not pleasant. No son pero en medio de todo hay que tener gozo. Porque Santiago nos dice, Santiago 1 del 2 al 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Porque somos personas que necesitamos estar en la prueba. Yo he visto que cuando el creyente está en la prueba, ora más.
Cuando el creyente está en la prueba, ayuna más. Cuando el creyente está en la prueba, está más en la iglesia. Cuando el creyente está en la prueba, ahí sí quiere evangelizar. El creyente, cuando está en la prueba, funciona mejor. Yo lo veo con mis ojos humanos, simplemente cuando veo que la necesidad llega, yo veo que hay más interés. Hay más interés por estar en intimidad. Hermanos, tú no tienes que estar en la prueba para tener más interés. Hay que haber interés todos los días. Todos los días para escuchar la palabra de Dios. Todos los días para discernir los tiempos que hay en esta hora. Todos los días para aceptar los tiempos. Parte de lo que les quiero decir hoy es que sí, entendemos que el Señor Jesús nos dice que en los tiempos finales vendrán todas estas cosas. Eso es una cosa que entendemos, mis hermanos. Pero lo aceptan como la realidad, como que nosotros también vamos a tener que posiblemente pasar por hambre. Posiblemente vamos a ser enfrentados con guerra, con tener que irnos de nuestra casa. Yo no sé qué es lo que el día de mañana trae, pero lo que yo siento en mi ser es que vamos de mal en peor. Todos, yo en la intimidad con el Señor, Él siempre me ha dado la oportunidad de recibir sueños y yo siempre sé, el Señor me dio un sueño. Y todos los sueños que el Señor me ha dado a mí, y me apropio de ellos, porque es cuando uno tiene una comunión con el Señor, tú sabes cuando es Él hablando. Uno tiene que conocer la voz de Dios. Cuando dice no nos dejemos engañar es porque muchos vendrán diciendo que son de Dios, que vienen en el nombre de Dios. Y no todo aquel que dice que es lo que es. Hay que probar los espíritus. Hay que conocer cuándo Dios a ti te está hablando. ¿Cuándo es que el Padre ha hablado? Uno escucha y todos los sueños que el Señor me ha dado, la tierra es oscura y hay escasez. Y me veo comiendo, en el último sueño me vi comiendo de una tortilla entera, que todo el mundo sabe lo que una tortilla es. Tortilla, solamente un 10% pude comer. Y veía los cielos negros y explosiones de un lugar a otro. Y nadie podía salir en este sueño a ningún lugar de la oscuridad que ha caído sobre la tierra. Y yo sé que todo esto es necesario. Porque para mi persona, para yo ser mi mejor persona en Cristo, me va a tocar pasar tribulación. No me gusta decirlo, pero es mi verdad porque me pongo perezosa y me pongo cómoda. Y yo creo que esa comodidad es un problema para nosotros. Nosotros estamos en unos momentos que cada uno de nosotros debemos estar clamando y pidiéndole al Señor que esté con la iglesia de Cristo, que siga con nosotros, que tenga misericordia por la maldad que se ha levantado sobre la faz de la tierra. Una maldad que a nosotros nos debe doler. Es algo personal. Es la creación del Señor que está haciendo día tras día llevándose a una maldad, a un engaño. ¿Cuánta gente vive un engaño de un mundo que no existe fuera de Dios? De un mundo, no hay nada en este mundo que pueda sobrepasar el amor de Dios en tu vida. Nadie en el mundo puede quitarte eso. Eso es algo especial. Eso es algo que Dios quiere tener con su iglesia. Cada uno de nosotros tenemos compañeros de trabajo, right? Todo el mundo va para el trabajo. Si no tienen compañeros de trabajo, cada uno tiene vecinos. Tienen vecinos, tienen hijos de sus hijos. Déjeme decirle que no te canses de dar las buenas nuevas del evangelio. No seamos el cristiano que nos metemos con las noticias de hoy. Que somos también, ¿cómo se dice? Turbados.
que también las noticias nos mueven de donde estamos. La iglesia de Cristo dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Significa que llegará la muerte aquí mismo, y yo sé que el Señor está conmigo. Llegarán los misiles, llegarán lo que sea, y yo tengo que estar cierta que yo estoy cimentada en el evangelio poderoso de Jesucristo. También me puse a pensar en este sermón y yo decía, ¿será que nosotros todos sabemos el poder que Jesucristo nos ha dejado? ¿Entienden qué tan? Nunca vamos a poder en nuestra mente humana captar. Yo siempre voy a decir lo grande y lo maravilloso y lo poderoso que es Dios, porque vivimos en esta mente humana. Pero si permitimos que el Espíritu Santo nos revele, que el Espíritu Santo abra tu mente, la iglesia de Cristo tiene poder en el nombre de Jesús, de echar todo demonio, de echar todo espíritu, de echar a cualquier cosa que se levante primeramente contra ti y segundamente contra la iglesia. Hay un poder que Jesucristo ha dejado para su iglesia. Hay poder en eso. Cuando nosotros decimos, y yo reprendo en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, yo lo tengo que creer. Yo tengo que creer que el diablo se espanta al escuchar ese nombre. Que cuando yo declaro no mi nombre, pero el nombre de Jesús, demonios se tienen que ir. La depresión se va a tener que ir. El terror se tiene que desvanecer. Yo no puedo no saber cuán grande es el poder de Dios. Porque cada uno de ustedes tiene necesidades y tienen cosas que son personales a ustedes. Y sí, y si pueden creer que Jesucristo te ha dado el poder y dice que todo lo que será atado en la tierra también será desatado en el cielo. Hay que creer eso. Eso es importante cuando oramos. Nosotros no podemos orar sin creer que hay poder para la iglesia del Señor. Que si el Señor me ha adiestrado a decir estas palabras, yo ponga mis manos sobre una persona y declare en el nombre de Jesús poder y declare que hay sanidad. No tanto sanidad física, pero una sanidad interior. Que el alma se pueda reconciliar con el Padre. Porque ¿de qué serían estas manos si no tuvieran el poder del Señor? Mi boca, si no tuviera la unción del Espíritu Santo de Dios, no puede hacer nada. Pero empieza con que ustedes sepan que tenemos poder. No es solamente el pastor que se para aquí. No solamente soy yo, porque aquí está cada uno de ustedes. El Señor le ha dado poder para reprender en el nombre de Jesús. Cuando llegue a tu casa la escasez, cuando llegue todo eso, uno clama al Padre. Ahí es donde uno no va corriendo a todo lugar, uno llega al que lo tiene todo, al que lo puede hacer. No es para nosotros, es para la gloria y la honra de Él, que Él podamos dar testimonio. Si pasamos por diversas pruebas y tribulaciones, es para que tu vida pueda ser un testimonio a otro. Es necesario, right? Maybe no estén de acuerdo, porque muchos han dicho que quieren que la vida sea de paz. Right? Peaceful life, I've heard this. Que mi vida sea de paz. Mi paz es de Dios. Dice que Él vino a darnos la paz. Una paz que sobrepasaba el entendimiento del ser humano. Una paz que si me gritan guerra, hay paz. Que si me dicen hay muerte sobre ti, hay paz. Si te acusan, tiene que haber paz. Si no hay suficiente, hay que haber paz. La paz de Cristo no es condicional al tiempo ni la situación tuya hoy. No es. La paz de Dios es para siempre y debe permanecer en nuestro ser. Hay momentos que nos angustiamos, hay momentos que por un momento cada creyente tiene fragilidad. Y esa fragilidad
y esa debilidad Dios la conoce. Él conoce todas nuestras debilidades. Él conoce cuando nuestra fe está en un 1, pero conoce también cuando nuestra fe está en un 10. Y si tan solo pudiéramos con el Señor en esos momentos frágiles de nuestra vida, pedirle que nos ayude, pedirle que nos levante, que nos dé más y más de su Espíritu. Si tenemos el Espíritu de Dios, hay que haber fruto de esa evidencia. En medio de los tiempos malos, mis amados hermanos, dice que el fruto del Espíritu en Gálatas 5 dice que es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Todas son parte de los frutos del Espíritu Santo. Cuando se levanta la maldad, también la gracia de Dios levanta. Y cuando se levanta el terror, iglesia de Cristo, levántate en amor, en mansedumbre, en bondad, en dominio propio. Coja los frutos del Espíritu Santo de Dios y apropiate, que son para ti y para la iglesia, son para ser testimonio hacia afuera. That's the point of them. Los frutos del Espíritu Santo son los que nos van a distinguir en un mundo terrible. Es cuando, yo no sé, yo me recuerdo en el principio que yo me subía en el tren y la gente hablaba junto y no chismeaban, simplemente hablaban, pero solo, has escuchado del virus corona y todo, y decían que y decían tantas cosas en su mente, y ahí se sentaban a platicar, mayormente mujeres mayores, se sentaban a decir esto, y tenían unas esperanzas tan grandes, y pensaban que sabían todo. Déjeme decirle, tú no sabes todo. El todo está en la Biblia. Univisión no te lo va a decir todo. Y nadie se lo está diciendo a Univisión tampoco. Porque este mundo ha sido controlado por Satanás. Y cuando dice que no dejes que nadie te engañe, es porque va a salir por la noticia un día que va a haber paz. Jamás. Solamente esa paz que Cristo nos da es la única paz. Now, si eso fuera lo que dijeran, entonces sí, gloria a Dios. Pero el diablo nunca va a darle gloria a Dios. Él nunca le va a decir a nadie que Dios es rey. Es el trabajo de la iglesia llevar el nombre de Jesucristo en alto y con gran orgullo. Uno tiene que ser orgulloso, no orgulloso en una forma de que tú eres menos que yo y yo soy más que ti. No, en un orgullo de que alguien me rescató, que tengo una mano, un brazo que va conmigo, que hay alguien enfrente, pero también detrás de mí. A veces mucha gente dice, tienes que tener mucho cuidado, como tú dices, qué tú haces. Pero, y sí, hay que tener sabiduría y cuidado. Pero yo estoy tan cierta que todos los días que uno se levanta en la mañana y le pide, Espíritu Santo de Dios, haga por mí, hable por mí, haga por mí. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios nos respalda, aunque hagamos cosas que nos salen en nuestra humanidad. Dios es tan bueno para abogar por nosotros, para defendernos, porque somos pueblo suyo. Hay una pertenencia. Yo le pertenezco a Jehová de los ejércitos, no a Satanás. Ese lugar ya no es para mí. Pero iglesia, me debe doler que muchos se están perdiendo. Y me debe doler dentro de mi ser que el mundo entero va al ritmo de Satanás. Eso es lo que pasa hoy. Y la iglesia, mi deseo en esta mañana es decirles que la comodidad ya no puede ser. Tenemos que acostumbrarnos a poner este año, yo hice una prédica, no aquí, pero en otra iglesia y en el principio del año. Y fue una prédica sobre ayunar. Porque a veces nosotros pensamos que el ayuno lo ponemos. A veces yo lo ponía como aquí. Y yo decía, voy a vivir mi vida cristiana, yo obedezco al Señor, ¿para qué ayunar? Porque ¿quién le gusta, no estar sin comida?
Y me puse a reflexionar meditando en el Señor, que Él me decía, tú tienes que ayunar para escalar más. No puede ser que tú hagas the bare minimum. ¿Cómo se dice the bare minimum? Lo más básico del evangelio, tú no lo puedes hacer para escalar más y más y más. Para sentir el dolor del prójimo hay que ayunar, hay que despojarse de este cuerpo, hay que dejar que la hambre, yo sienta que las tripas se van moliendo ahí y decirle, Señor, en tu nombre yo lo hago para escucharte. No es porque cuando nosotros ayunamos o abstenemos de comer algo, es porque ese momento te recuerda que necesitas intimidad con Dios. Porque cuando llegó la comida que normalmente comes a las 8 de la mañana y te abstienes de comerla, lo que dice es que necesito estar en comunión con el Padre. Empieza a entrenar el cerebro que nosotros necesitamos que también entrenarnos como los soldados. Hoy en día esos soldados están enfrente con todo su armamento encima, que me imagino que llevan más de 30 libras o más de cargamento encima. Y créame que el soldado no llegó pudiendo resistir 30 libras de gear encima sin haber entrenado. Porque se mueren el primer día que entrenan. Primer día de un militante, una persona, un soldado entrenar en boot camp, le dicen, se están muriendo. Lenguas por fuera, se están muriendo. Y así mismo es el cristiano. Hermanos, tú y yo necesitamos ayunar. Cada uno de ustedes sabe, el pastor empezó este año en ayuno y fue poderoso, que la iglesia de Cristo ayunara, y cada uno de nosotros tenemos que ayunar para que esta carne mengue y aceptemos y entendamos los tiempos que hay para hoy. Son tiempos difíciles, tiempos de devastación, y sin embargo en medio de eso se puede haber gozo. ¿Quién entiende que en medio de guerra hay gozo? ¿Quién entiende que en medio de hambre hay gozo? Solamente el que se une con el plan del Señor, que se une con su espíritu, que puede decir, sí Señor, aquí hay gozo, aunque tengo hambre, aunque no hay suficiente, tú eres suficiente. Tú siempre estarás conmigo. Una mentalidad que hay que entrenarla desde ahora. No, nosotros no hemos llegado a la tercera guerra mundial, pero ¿cuántos creen que podemos llegar? ¿Cuántas amenazas han tirado? Nadie sabe, hablará, está China con Rusia, no está, quién sabe lo que pasa. Pero ¿sabes qué sabe la iglesia? Que el Señor está con nosotros. De ahí no hay cuestión, nadie se puede cuestionar que el Señor y su presencia se ha apartado de la iglesia. Él ha seguido fiel, hermanos. Si se ponen a pensar, yo quiero que piensen en este momento en sus tribulaciones. La guerra que se levantaron en su propia vida, con sus hijos, con sus esposos, con sus propios concupiscencias de por dentro. Hay guerra. Porque hay guerra entre tu carne y el espíritu. Hay guerras interinas que existen. Siempre hay guerra. Siempre hay algo que va contrario a lo otro. La carne va contraria al espíritu. Y el diablo quiere ir en contrario de Dios. Y eso es lo que existe. Pero piensen en los problemas y las tribulaciones que han tenido en sus vidas. ¿Me pueden decir, ¿ha estado Dios con ustedes? ¿Quién puede decir que el Señor no ha estado? ¿Alguien ha tenido un peor momento de su vida? Que le ha dolido, que ha rompido su vida entera, que ha cambiado la historia de tu vida en la tierra, y Dios estuvo ahí. Cuando tú no estuviste con Él, Él estuvo contigo. Cuando tú no lo amaste a Él, Él te amó a ti. En medio de todos tus errores, ahí estuvo. Hay algo tan precioso del evangelio. Yo no me imagino mi vida sin el Señor, pero yo no quiero vivirla y tenerlo solo para mí.
Yo no quiero vivir un evangelio y recordarme de las bellezas que he vivido en el Señor y en la belleza que vivo con Él hoy y no dárselo al prójimo. Yo me puse a escuchar brevemente las palabras del presidente de Ucrania y yo decía, wow, tenía como altos ánimos, un ánimo alto. Yo sentí que estamos preparados. Y para serte bien honesto, me partió el corazón. Porque saber que la fuerza militar, una de las más poderosas del mundo entero, ha llegado a la puerta de tu casa y que alguien todavía tenga esperanzas, me dio dolor en mi corazón. Pero en ese momento supe que sí hay un Dios. Hay un Dios fiel con Él. Y que en medio de los errores de las naciones y en medio de los errores de toda la humanidad, Dios quiere tener relación con ese hombre. Dios quiere tener relación con el presidente de cada nación, porque los creó. Y nosotros somos ligeros posiblemente, pero y son gobernantes que tienen poder sobre la tierra, que muchas veces son usados para hacer mal, como en esta hora. Y nosotros como iglesia tenemos que rogarle al Señor que nos use. Hay una remanente de cristianos allá. ¿Saben eso? Son tus hermanos y mis hermanos en la fe. Es la sangre de Cristo que corre por ellos y por mí. A mí me duele que ellos estén pasando lo que pasan. Que gritan hoy, Señor, ayuda y sálvanos. ¿Cómo no levantarnos en ayuno y oración por esta nación? Y que el Señor tenga misericordia con el presidente de Rusia. Que su enojo y su maldad y toda palabra destructora que ha salido de su boca, que la iglesia de Cristo sepa que tenemos poder en el nombre de Jesús de rechazar eso. La iglesia puede reprender, la iglesia tiene el poder de sujetar toda palabra de muerte sobre la vida de un ser humano. Porque eso es lo que ha llegado a ese hombre. El espíritu de muerte ha declarado, yo a ti te voy a matar. Imagínese si alguien te dijera a ti, that says I'm going to kill you, but I'm going to kill you and your family. I'm going to kill your kids and everything you have. And they publicly tell the world. Hoy públicamente la iglesia de Cristo tiene que levantarse en un clamor. Sí, hermanos, los tiempos son feos, pero son necesarios. Porque ahí es donde Jesucristo llega con el poder más poderoso de toda la tierra. Y el mundo no lo sabe si la iglesia no grita que Jesucristo salva. Nadie lo puede saber. La tarea es para nosotros, hermanos. Yo quiero que se pongan de pie. No es un sermón largo. Y quiero que todos bajen, toda la iglesia. Yes, yo sé que están cómodos, pero quiero que toda la iglesia se ponga en un círculo, porque vamos a orar por esta nación y vamos a orar por la iglesia de Jesucristo. Ven, no les dé miedo, salgan de sus comodidades, hagan un círculo como una nación en Cristo. Aquí, hermana Socorro. Empiecen el círculo. Todos sí, come on. Si les dije en el día de hoy que sí era necesario, el Señor Jesús decía que llegarían estos tiempos. A sus casas le han llegado muchas cosas. Muchos han tenido necesidad y han llegado muchas cosas que quieren destabilizar su hogar. Pero su hogar, como el pastor dijo la semana, dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, right? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero en esta hora, esta casa ha dejado
muchas veces oraciones, pero hoy esta iglesia se une con poder para reprender en el nombre de Jesús, primeramente, todo lo que ha venido a quitar la paz de tu hogar, todo lo que ha querido quitar la paz de tu ser. En el nombre de Jesucristo, yo declaro bendición para cada uno de mis hermanos, para cada uno que ha tenido una lucha, por cada uno que ha sentido, Señor Padre, que la mano del enemigo ha tocado su casa. En esta hora reprendemos todo espíritu diabólico, todo espíritu de depresión que viene, Señor, asociado con esta cultura, Señor Jesús. Nosotros declaramos que cada uno que ha dicho que Jehová y mi casa serviremos al Señor, lo decimos como verdad, lo decimos como realidad, con propósito en esta hora. Pero Padre, yo pido que tú traigas la convicción a cada uno de mis hermanos, que Dios está en medio del problema, pero que en medio de eso, Señor, esta iglesia en esta hora levanta un clamor por la nación de Ucrania, Señor Jesús. Oh Santísimo Dios, eres el Dios que rescata, Señor. Eres Dios salvador de la humanidad. En esta hora declaramos, Señor, que tú levantas un ejército de ángeles sobre el presidente de Ucrania, Señor, que la muerte que ha sido hablada a su casa, Señor, sea derrotada en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh Padre, tú levantas barreras, Señor, tú levantas, Señor, protección, Señor. Oh Espíritu Santo, tú desciendes sobre la oscuridad de esta nación, Padre. Y yo pido en esta hora que a nuestros hermanos en la fe, tú les des vigor, que sientan que aquí hay un pueblo unido, orando y clamando por ellos. Oh Padre, no abandones a tu remanente, Señor. Levántate como Dios poderoso. Levántate, Señor, con la iglesia. Apropiémonos, Señor Padre, de este momento en la historia del mundo, de ser una iglesia victoriosa, una iglesia llena del poder del Todopoderoso, Señor Jesús. No habrá muerte, no habrá sentencia, Señor, ni amenaza que llegue a nuestra casa. Oh Padre, esta hora lo declaramos y lo creemos y te damos gloria y honra, Señor, porque estás con tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú. Ayúdanos a aceptar estos tiempos. Ayúdanos a aceptar tu buena voluntad, a aceptar la tribulación, a aceptar la escasez, a aceptar las pestilencias, a aceptar los terremotos y decir que Jehová es mi bandera y nada temeré, Señor. Te damos gloria porque de ti es, Señor, porque el miedo no puede contra la iglesia. Yo reprendo el espíritu de terror, el espíritu de miedo que viene a robar, Señor Padre, lo que a ti te pertenece. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Y esta casa, Señor, levanta sus manos diciendo que te damos gloria, te damos honra, porque Dios está con nosotros, Señor, y que tú nunca nos dejarás. Aleluya, Señor. Padre, te bendecimos. Te bendecimos. Aleluya.